Le esperamos, amado hermano, en su programa Minuto Basta con el tema central, creer para ser semejantes a Jesús. No te muevas. Estamos a Bendiciones. punto de... Amados hermanos, bienvenidos a su programa Un Minuto Basta. El objetivo central es proporcionarnos herramientas bíblicas que nos ayuden en tiempo de crisis, esa crisis familiar que todos padecemos, la crisis personal de identidad. Hoy en nuestros jóvenes muy marcada una crisis de no darle un sentido fructífero a lo que se estudia, a lo que se hace. Tantas personas que hoy viven en esta generación entendiendo que si en verdad la carrera que han estudiado o la formación que han tenido es la necesaria para desarrollarse plenamente. Qué importante, Jessica, es encontrar en Jesús y en su palabra a nuestros jóvenes la plenitud de vida que a su corta edad están esperando, porque hay personas que no llegan ni siquiera a la mayoría de edad y tienen una vida frustrada en este momento. Sabes que es difícil con la juventud. Sabemos que hay muchos jóvenes que están entregados al Señor, pero también sabemos que hay muchos jóvenes que no conocen al Señor. Así que yo creo que hoy es un momento para iniciar este nuevo creer en lo que puede cambiar el resto de tu vida y de todas tus generaciones. Así es. Hoy compartiendo con ustedes el tema central de creer para ser como Jesús. Es necesario creer para llegar. Jesús creía en todo lo que su padre le había determinado, lo que los profetas años atrás habían determinado también para hacer la obra perfecta de redención, el papel importante que le ha tocado a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Redimirnos a todos y con su sangre poder limpiar el pecado y con esta limpieza espiritual poder preparar a los que hoy junto con Él estamos esperando ese momento importante, Jessica, del encuentro, de que Él venga por su iglesia amada, sin mancha, sin pecado, sin arruga alguna. Y analizamos el hecho cristiano de lo que significa creer. Y analizábamos el caso de una enfermedad, de una mujer que ha sido sana en el nombre de Jesús, creyendo, y Jesús le ha determinado su acto de creer, que es un acto personal, le ha llamado fe. La de los dos ciegos y el hecho de que un hombre con tanta preparación y poder le haya ido a pedir que vaya a sanar a su hija, le avisan que ha muerto y Jesús le dice, no, no temas, solo cree. Entonces creer en Jesús nos quita hoy en día la raíz más fuerte que tienen nuestros jóvenes y nosotros también, obvio, que es el temor. Hoy vamos a analizar otra serie de casos donde es importante el hecho de creer. Vamos a ir, amado hermano, al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 17, 19, 21, 23 y 24. Es un relato, Jessica, importante de un padre que le pide a Jesús libere a su hijo que está endemoniado. Imagínate el corazón dañado de un padre al ver a su hijo que está poseído por un demonio. Tremendo. Y ahí es donde está complicado porque no estamos hablando de enfermedad, no estamos No estás hablando de una ceguera, no. Estás hablando de un acto donde totalmente el ser humano deja de ser ser humano y el demonio es el que actúa y el que, pues tú sabes que no es tu hijo. A menos no es que está haciendo en ese momento ese daño. Pues vamos a ver a la palabra que es en Marcos capítulo 9, versículos 17, 19, 21, 23 y 24. Respondió uno de la multitud diciendo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Fíjate la pregunta importante, ¿desde cuándo? Desde niño le atormentaba este espíritu mudo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Imagínate ese sentido tremendo de creer.
al que cree todo le es posible. ¿Crees tú que si dejamos a un ladito esta historia del joven endemoniado que desde niño estaba siendo maltratado y maltrecho por este espíritu mudo, crees tú que hoy en día hay gente que se niega a que sea posible un milagro o un hecho hermoso en su vida a través del hecho simplemente de creer y creerlo de corazón? Sí, llega un momento que las personas están tan devastadas y creen que lo han intentado todo, y digo que creen que lo han intentado todo porque basta creer en Jesús. Sucede eso, Martín. Es triste, pero es típico en las personas que no creen en Jesús resucitado o lo creen como una religión, como algo que puedes hacer cada 8 días, como un Jesús o un Cristo que está Bueno, la me cruz. acuerdo de él y hoy lo tomo, pero ya en 3 semanas me olvidé de él y cuando tengo necesidades voy y lo saco, ¿no? A mi mente. No, o creen en el que está resucitado, como una historia. Créeme que aún en nuestro camino cristiano, quienes confesamos que somos cristianos, quienes somos cristocéntricos, cuesta mucho trabajo creer que está vivo, ¿sí? Sí. Porque es algo que no conoces, que no has experimentado, y ese es el que te hace milagros. Claro. El resucitado, el que está aquí y ahora. El que no ha muerto. Sí, y el que está, el que venció la muerte, y el que está aquí en esos momentos abogando en el cielo y está sentado a la diestra del Padre. O sea, ese es el que tú tienes que creer. Fíjate bien, Jesús le dijo, creer. Al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, creo, pero no quiero dejar de creer. Ayuda a mi incredulidad. Entonces, en ocasiones hacer esos cambios inmediatos por la necesidad imperante, sí le lleva a uno a creer. Pero imagínate, el creer, ¿qué haría? ¿Cuál sería el resultado de creer en lo que Jesús le estaba mostrando? Que fuera libre su hijo de ese espíritu. Entonces vale la pena creer, ¿no? Claro, y hay que quede bien claro aquí que mucha gente ha sacado de contexto al que cree todo le es posible. Hay que quede bien claro que aquí es un hombre que se acercó a Jesús. Así es. Que creía que Jesús le podía hacer eso. Por eso aquí dice que al que cree. Todo le es posible. Sí, pero hay que enfatizar que estaba hablando al acercarse que él creía que Jesús podía hacer el milagro. Claro. Entonces, al que cree que Jesús puede darte esa paz, al que cree que Jesús puede hacer un cambio en tu vida, todo le es posible, porque no importa el tamaño de tu problema, sino importa que Él es más grande que tu problema. Claro, porque desde el inicio lo dijimos, el acto de creer es un acto de voluntad y un acto de disposición, ¿de acuerdo? Es un acto que tiene que partir del sujeto, en este caso del sujeto pensante que somos los seres humanos. La mujer fue la que decidió hacerlo y creer, los ciegos lo decidieron, todos a su idea lo han decidido. O sea, Jesús no fue a la casa de ninguno de ellos a preguntar, oye, sé que estás enfermo, ¿crees que yo te puedo sanar? No, el paso importante que mencionabas tú de que yo soy el que debe acercarse porque mi necesidad o mi frustración es tremenda en este momento, ya es un acto definitivo que el paso de creer te lleva entonces a ser catalogado como un acto de fe, a través de la misma palabra que Jesús le ha dado a este acto. La ganancia para este padre fue tremenda, el hijo liberado de ese espíritu mudo y él firme en que ya iba a dejar de ser un incrédulo, ¿de acuerdo? Así es, todo cambió en esa familia. Imagínate, nosotros vivimos una situación de una enfermedad cuando Luis, nuestro hijo mayor, era muy pequeño, 40 días de nacido. Tú me cuentas una historia donde te dicen los doctores que va a morir. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Qué te lleva a qué respuesta es la primera que está en tu mente y en tu corazón? ¿A creer que no hay nada que hacer? ¿O qué te sacó la fuerza? Porque tú me dijiste que la respuesta que diste es, no, mi hijo va a vivir. Yo estoy segura que mi hijo va a vivir. ¿Qué encontraste en tu dolor en ese momento, si recuerdas? Lo que pasa es que era un momento, digo, en el caso que él muere en mis brazos, y cuando tu hijo empieza a ponerse morado y empiezas a moverlo y no tiene vida,
hay algo que no podría explicarlo, pero hay algo que había dentro de mí, es una fuerza, vaya que sobrenatural, en donde yo tomo al niño y corro a buscar ayuda. Y aunque todo el mundo me decía que iba a morir, yo no creía que iba a morir. Firmaba documentos, de hecho firmé más de 3 veces en el transcurso de la vida de mi hijo, del día 42 a 15 años, de donar órganos. Pero yo no creía, yo no creía que iba a morir. Lo hacías como formulismo porque te lo piden, pero tú sabías que no iba a morir. Fíjate que en la primera etapa, que es de la que estás mencionando ahorita, que fueron los primeros 3 meses de la vida del niño, había algo adentro de mí que me convencía que no iba a morir. Pero llegó una etapa en que estaba tan agradecida porque había conocido a ese bebé que había muerto, que ya tenía 14 años de conocerle, cuando lo pone a su tercera cirugía. Y había sido tanta mi emoción de haber conocido a este ser que había venido a cambiar mi vida y la de muchos, que yo ya estaba llena y satisfecha de que le había conocido. Entró otra etapa. ¿Y sabes qué creía? Que no iba a perder la batalla. Yo creía que esa batalla iba a ganarla. Y terminé ganándola de esta manera. Cuando yo firmo los documentos y había gente que me preguntaba, que decía Jessica, bueno, pero ¿no tienes miedo? Y les decía yo firmemente, porque eso creía, claro, que yo iba a ganar ese momento. Y era de esta manera. Yo creía firmemente y tenía esa paz que o mi hijo regresaba a casa conmigo, o ese día muchas madres de familia iban a tener la oportunidad de tener un hijo porque estaba firmando la donación de órganos. Entonces, yo ya tenía esa gratitud de que yo ya había conocido a mi hijo 14 años y claro, teniendo la experiencia de los hospitales, yo veía cuánta gente perdía a sus hijos por la falta de órganos y faltaba de órganos. Entonces, te digo, o sea, es algo que cuando tú crees algo, se conecta tu ser, tus emociones, claro, tu sentido, tu mente, todo, ¿no? Es que estás hablando de un hecho importante también que los seres humanos a veces olvidamos, el hecho de ser agradecidos con Dios, ¿no? Independientemente de la situación que esté viviendo cada uno de nosotros en este momento, el agradecimiento siempre ante Dios de la vida, de la oportunidad de tener hijos o de no tener los hijos, pero ser feliz. Yo creo que aquí se trata de ser feliz y estar agradecido y ser plenamente un hombre o una mujer de principios cuando, a pesar de todo, estás vivo. Fíjate que me acabas de hacer no había reflexionado en esto, pero se me hace algo maravilloso. No conocía a Jesús en ese momento. No. Entonces creo que soy una persona agradecida. No, no, claro. El hecho de ser agradecido es un hecho natural como creer. Hay personas que les ofendes y no son capaces de regresarte una ofensa. Te dicen con permiso y se van. Y ya vemos muchas personas que hasta lo que no comemos nos hace daño, ¿no? Como se dice en una tradición coloquial de nuestro lenguaje. Hago esta pregunta porque Jesús usa la palabra creer en un hecho cuando está describiendo las señales antes del fin del mundo. Es en Marcos capítulo 13, versículos del 19 al 21, donde leemos: aquellos días serán de tribulación, dice Jesús a quienes está hablando. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Es decir, Cristo es uno solo, y quizá en ese momento de confusión aparecerán muchos Cristos, muchas personas que vengan a decirte, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, venid a mí. Y Jesús dice, en ese momento de la tribulación, no creáis en el Cristo que te diga que es Cristo. Porque solo hay uno. Porque solo hay uno. Entonces imagínate también la enseñanza importante que Jesús nos da en esta palabra de Marcos, capítulo 13, versículo 19 al 21. Creer define, Jessica, mucho de lo que somos. Y te repito, yo creo que crea una convicción y ahí nadie te mueve, ¿no? Claro, claro. Ahí nadie te mueve. Por eso es importante en lo que crees, porque lo que crees es lo que vas a luchar, lo que crees es lo que vas a producir, lo que crees es lo que vas a hacer, lo que crees es de lo que vas a hacer tú. Tú eres lo que crees.
Así Tú eres es. producto de tu creencia. Así es. Vamos a tocar el último punto, un hecho importante sobre la resurrección de Jesús, precisamente, donde también ahí se usa la palabra creer. Y antes de pasar a ese hecho, Jessica, yo creo que tiene sentido. Hemos analizado la descripción que Jesús hace de las señales antes del fin en Marcos 13, de 19 al 21. Esto es importante entonces ahorita porque vamos a irnos preparando al hecho de que creer es natural, es humano, pero tener fe es un acto y una situación totalmente espiritual. Así es. Entonces esto es importante. Yo quiero dedicar unos cuantos minutos a esta pregunta. ¿Qué estará pasando en la mente de todas las personas que tienen otra religión o que tienen un Dios totalmente diferente a Dios, a Jesús? ¿Qué moverá a esas personas que creen en una teoría de hombre o que se fundamentan en un ser mortal que no resucitó? Si su líder no ha resucitado y no hay más que pruebas. En pocas palabras, si tú crees en un líder terrenal, difícil tienes asegurado que tu hecho de creer pueda ser un acto de fe. Es decir, hay gente que ahorita tiene toda su vida creyendo en una religión incorrecta, en una secta. El problema, Martín, es que no saben que está incorrecta. O sea, digo, desgraciadamente, sabemos que la gente que no ha abierto esos ojos espirituales, que no ha recibido a Cristo en su corazón y no tiene a esos ojos que nosotros tenemos que se llaman, o sea, que son espirituales, que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ellos no creen que están mal, ellos están ciegos, ellos su creencia los hace incluso hacer a lo mejor actos que como creen que está bien en ciertas ceremonias, y no estoy exagerando, hay gente que entrega a sus hijos, entrega a sus hijas, porque... O pacta a sus hijos, a sus descendientes. No, de hecho hay religiones literales en las que se requiere de entregar a tu hija para que esa hija pueda tener hijos santos con el líder de esa secta. De esa secta, o sea, literalmente entregas físicamente a tu hija, ¿no? Entonces, aunque como humanos les ha de doler, han de estar en conflicto, como ellos creen que eso es la respuesta, eso es lo que va a hacer bien a sus hijos, lo están haciendo. Entonces aquí sería, ellos no saben que están ciegos, ¿sí? Y eso lo podemos ver si tú tomas a alguien y lo llevas a otro entorno, a otro país, a vivir bajo una circunstancia totalmente diferente o deplorable o en una selva, en una caja. ¿Cuánta gente no se han encontrado que tiene 30 años dentro de una caja porque creyeron que tenía un problema? Una caja literal, una cárcel, un espacio. Sí, un escondite. Y su manera de actuar, Martín, es totalmente diferente porque eso es lo único que conocen. Sí. Entonces, qué importante es tu entorno, lo que tú vives, lo que tú experimentas, las experiencias que tú tienes para comportarte de tal manera, para creer en tales cosas. Esos seres, como nunca han estado fuera de ese espacio, pues no creen que existe otro espacio. Esa gente que ha estado equivocada, como no sabe que está equivocada, no cree que está equivocada. Y estamos hablando de una gran cantidad de doctrinas falsas, incluso en los que se denominan cristianos, porque ahora pareciera que ya se vale de todo, en todas partes, y sabemos que la palabra es una y no se puede violar, no se puede cambiar, no se puede medio hacer. Entonces, no creen que están mal, Martín, entonces jamás van a caer en esa situación hasta que no tengan un encuentro con Jesús. Entonces volvemos a la idea central de uno de nuestros programas: donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, si el tesoro es la vanagloria o es el hecho de ponerme yo en el lugar de Jesús, entonces definitivamente ya que ello se convierte en secta y en un liderazgo falso a través de un nombramiento o un supuesto trabajo ministerial, donde si tú enseñas a la gente a depender de ti, no depender de Jesús o de Dios o de su Espíritu Santo, estás totalmente haciendo una interpretación errónea de la palabra de Dios. Aún así, si tú nos estás escuchando y tú
tú tienes un llamado divino y llamado, vamos a decirlo así, y vamos a creer juntos que Dios te puso ahí. Porque yo sí creo que hay muchos hombres de Dios que fueron puestos ahí. Pero si tú estás manejando reino terrenal y la gente te tiene que alabar, adorar, honrar siempre, yo me pregunto a qué reino le estamos sirviendo. Entonces, a lo mejor estoy siendo un poco brusca y si estoy molestando a alguien, en esta ocasión te digo que no me interesa, en el sentido de que tú tienes que ser un hombre temeroso de Dios y creer y hacer y respirar que Jesús sea primero. Si tú estás siendo primero, tenemos un problema. Ahora, yo no estoy hablando de falta de honra a un pastor. Claro. Uno tiene que honrar a su pastor, uno tiene que avisarle a su pastor, o sea, porque él es el que está a cargo. Yo estoy hablando de que ahorita hay gente que levanta la mano y ya tiene un vaso de agua, levanta la otra y ya tiene un abanico. O sea, a ver. Vamos a ver que Jesús no practicó ese tipo de liderazgo. Así que si tú estás practicando otro liderazgo que no sea el de Jesús, mi hermano, discúlpame, pero no estás haciendo conforme a lo que Jesús estableció en esta tierra. Así que es importante entender que aún si te confiesas, si tu título es pastor, profeta, apóstol, pero no estás actuando como Jesús, tienes un problema serio en el que la gente se va a alejar por tus conductas de algo maravilloso, que es el ser partícipe de una congregación de hermandad donde unos y otros estamos para levantarnos, para apoyarnos, para ayudar. Entonces, yo no sé para quién es esta palabra, pero uno tiene que ser más como Cristo y menos como unos. Así que si realmente estás pisando a tus hermanos, estás siendo piedra de tropiezo, cuidado. Cuidado, porque hay algo importante. Quien tiene temor de Dios, actúa como que tiene temor de Dios. Así que yo te invito a que te alinees, porque tenemos que ser siempre ejemplo. Somos humanos, claro, cometemos errores, pero siempre estamos en esta tierra para servir. Si no estás sirviendo, no estás haciendo lo correcto. Claro. Y tomo como preámbulo lo que has manifestado tú de una manera correcta, donde Jesús se presenta una vez que ha resucitado en el camino a los que iban rumbo a Emaús. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 24 al 26. Y hay una palabra que a mí en lo personal me lleva a pensar que efectivamente donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Hay ocasiones donde, Jessica, es tan increíble que lo estás viendo y no lo puedes creer. Tardos de corazón para creer. Tantas personas, tantos hermanos que prefieren esa vida absurda que están viviendo, pero no quieren literalmente dar su brazo a torcer y creer en Jesús y saber que Jesús es el que puede cambiar la situación. Así es, yo tengo un caso impresionante que quiero compartir en un segundo, donde una persona le crece su pie, una persona que no se le faltaban algunos 10 centímetros, y bueno, Dios hace el milagro, empieza a crecer su pie, y una de las cosas más maravillosas, creo que el milagro no era para él, porque la enseñanza era para ti. No, sí, es que es impresionante que hasta la fecha tú puedes medir los pies de esta persona y están perfectos. Y esta persona sigue cojeando porque no cree que fue... No, o sea, o sea, medible, comprobable, pero no cree. Y el milagro sucedió, pero él sigue pensando como cojo, actuando como cojo y caminando como cojo, aunque el milagro literalmente y físicamente sucedió. Entonces, aquí esto me da una reflexión impresionante. Es un tardo de corazón para creer. No, es que estás hablando de que, o sea, no creyó, entonces, ¿qué pasa? No digiere el milagro y no actúa conforme a lo que ya sucedió.
No es lo mismo tener a lo mejor un padecimiento físico que se requiere un examen, Claro. a que físicamente alguien puede medir a esta persona. Entonces, qué importante, Martín, analizando esto, que me trajo a memoria, es el creer. Claro. Porque ahí es donde sucede todo. Claro. Porque esta persona se perdió de un milagro maravilloso. Ahora, tú y yo convivimos un buen tiempo con personas que tú sabías que si oraba iba a haber ese milagro, pero los mismos ministros se negaban a orar porque no creían que pudieran ser usados para aquello. ¿Tú recuerdas? Así Entonces es un mundo muy suave y muy liviano, donde quiero ser representante de Dios en la tierra, quiero ser representante de Jesús, pero en las cosas que me convienen, en lo que yo puedo, no me metan en aquello porque aquello no es lo mío. Y entonces empieza uno mismo a segmentar, ¿no? Yo me muevo en esto, en aquello no me muevo. Oiga, pero en el nombre de Jesús, ¿qué dice Jesús? El que cree, todo le es posible. Pero nos hemos encajonado. En este tu minuto, Jessica, ¿qué crees tú que le podemos hoy decir a este amado pueblo de Dios que nos escucha y que amablemente en Génesis, el canal de la familia, ha tenido a bien dispensarnos este tiempo y ver su programa Un Minuto Basta? ¿Qué le puedes decir tú a estas personas que se encajonan y les es cómodo mejor no creer? Pues yo creo que solo basta un minuto para que creas, solo basta un minuto para que cambies el resto de tu vida. Solo basta un minuto para que algo grande suceda en tu vida. Sé que cuando crees que lo has intentado todo, es difícil creer. Pero déjame decirte que es el mejor momento para querer creer y algo pueda suceder. Así que firmemente te digo que si estás cansado de lo mismo, pues haz algo diferente. Si estás harto de que nada funciona, yo te puedo decir que Jesús, el resucitado, te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en Él encontrarás ese reposo. No lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Atrévete a creer en un Jesús que sí está resucitado. Así es, amado hermano. No es fácil creer, lo decíamos, a veces creer confunde. Yo he tenido espacios en mi vida donde creer ha sido la solución y la salvación. Pero sí ha llegado momentos donde yo mismo me he preguntado, bueno, ¿y si dejara yo de creer? Pero el simple hecho de suponer que un día yo pueda despertar dejando de creer en Jesús me asusta y me preocupa. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento ha venido a mi vida una vez que he dispuesto a creer en Él. Y lo más hermoso, donde está mi tesoro está mi corazón. Mi tesoro es creer en Jesús y ahí está mi corazón, mi ser, mi pensamiento. Atrévase a creer en Jesús, porque el que cree en Él todo le es posible. Le bendecimos, le amamos.